Bueno, muy buenos días. Saludo a todos los amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Soy su hermano y su amigo Alex Cerrato. Transmitimos desde Colombia y damos gracias al hermano Michel o Michael García por habernos invitado el día de hoy a dar esta exposición sobre algunas dudas acerca de la doctrina de los o las creencias de los testigos de Jehová. Serán algunas respuestas que se van a dar a algunas preguntas. De verdad me siento muy honrado de estar con ustedes en esta mañana, mañana de Colombia, y creo que ya es tarde noche en Europa, España y Europa. Dios les bendiga. Michelle, bueno, creo que Michelle se fue. Michelle, ya regresó. Vale, ¿me oyes? Sí, pero la imagen no. Vale, vale. Espérame, que es que estoy teniendo como problemas con este aparato. Bueno, vamos a iniciar. Hoy tenemos unas preguntas que nos han hecho, nos han realizado. Y es muy importante para la iglesia porque nosotros sabemos que los testigos de Jehová tienen pues mucha lectura y por decirlo así enredan mucho a los creyentes, ¿verdad? Vamos a ser honestos, y hay muchas personas que hacen preguntas a creyentes y no saben cómo responderles. Y bueno, hoy estamos aquí para responder algunas de ellas. En estos días me han escrito al Facebook, al Messenger y me han preguntado sobre las preposiciones que suelen ponerle a los textos. Por lo menos me han dado uno que es el de Tito 1:4, donde habla de Dios, ¿verdad? Y aún la Reina Valera y la Biblia de ellos y algunas Biblias, pues aquí dan en la preposición de Tito 1:4 y le ponen el de. Y en muchos saludos, pues podemos ver esto, en muchos saludos podemos notar que ellos le agregan un del Señor Jesucristo y cuando van a buscarlo, por lo menos en la Biblia, no aparece. Por ejemplo, Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A todos sabemos que ya lo hemos leído en el griego y además hay unas versiones en español, como la Pechita, como la Biblia de las Américas, donde dice de Dios Padre y Señor Jesucristo. Bueno, nuestro hermano Alexander ha estudiado mucho estos temas, la gramática, y él está hoy para explicarnos por qué ellos defienden esta preposición, este de o del, y cómo se puede refutar, cómo se les puede explicar, cómo se les puede enseñar. Así que, hermano Alexander, pues bueno, esta es una de las primeras preguntas para que usted hoy nos enseñe, le enseñe a la iglesia, ellos por qué hacen esto y cómo se defiende a estas palabras que ellos le ponen a los textos. Gracias, Michelle. Bueno, referente a tu pregunta, sí, he realizado una investigación acerca de los saludos paulinos y hemos encontrado que no solamente la Biblia de los Testigos de Jehová, sino que aún nuestras propias Biblias, la Biblia que usamos, ha sido permeada con una falsa traducción, porque evidentemente lo que Pablo nos transmite en sus saludos es que Jesucristo es el Señor, Dios Padre, ¿sí? Eso es lo que nos transmite. Por ejemplo, estabas leyendo tú Tito 1:4, si puedo compartir la pantalla de lo que es el texto griego, si me haces el favor y me la compartes allí. Gracias. Pantalla completa, por favor. ¿Podemos? Gracias. Bueno, ahí tenemos el texto griego sobre Tito capítulo 1. Allí lo tenemos. 1 verso 4. Dice Tito, Netio tenno kata koinen
pistin. Lo que leyó Mitchell dice, a Tito, genuino o verdadero hijo en la fe, ¿ya? O en la común fe, dice aquí. Dice Haris Kai Egrenen, o sea, dice gracia y paz de Dios, ¿no? Gracia y paz, aposeo patros Kai Cristo Jesús, ¿sí? Dice de Dios Padre y Cristo Jesús, el Salvador nuestro. Bueno, pero cuando nosotros analizamos otros saludos, vamos a mirar otro saludo, por ejemplo, lo que dice el saludo de Pablo a Filipenses, a la iglesia de Filipo. Ahí tenemos la carta a los Filipenses en el texto griego. Dice, el verso 2 dice, Haris hubin kai eirene, haposeo patros, gemo kai curio, Jesucristo. ¿Qué quiere decir allí? Allí dice Haris significa, dice gracia, eso significa gracia, humin significa a vosotros, kai significa y, esto significa paz, ¿sí? Apo significa de, seu de Dios, patros padre, gemon nuestro, kei sí, curio y de, o sea, y Señor Jesucristo. Ahora, ¿se debe leer y del Señor Jesucristo o se debe leer y Señor Jesucristo? ¿Cuál sería? En nuestra Biblia está, si lo hemos leído allí, dice gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, cuando se le pone el del, significa que evidentemente se está hablando de dos personas distintas, dos personas que son el Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Entonces hay un Padre y hay un del que es el Señor Jesucristo. Ahora, si esto lo trasladamos, por ejemplo, al español, entonces vamos a mirar y vamos a decir Michel y de Alexander, por ejemplo. Entonces vemos que ese de significa Alexander. También hay otra persona en la oración, otra persona involucrada en la acción de un verbo que es, aparte de Michel, uno que es Alexander. Pero si eso lo trasladamos, por ejemplo, a lo que es la gramática, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, lo que dice aquí, que si vemos seu, o sea, zeos o teos, como lo pronuncian algunos, o seu, o seos, significa Dios, no está haciendo la vez de un sustantivo propio. Aquí está haciendo la vez de un sustantivo común. Y voy a explicar por qué. Porque está antepuesto o antes de un nombre propio, que es Jesús Cristo o de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, seos está ocupando un adjetivo. Está adjetivando un sustantivo, el cual es Jesús. Dice Padre. Padre tampoco es nombre. Padre también es un adjetivo, ¿sí? O un sustantivo común que pasa a ser un adjetivo que está adjetivando un sustantivo o un nombre propio, Jesús. ¿Sí? Vemos eso. Ahora, cuando lo trasladamos a la gramática griega, la gramática griega nos dice que tanto en el caso del artículo definido, que para nosotros son los pronombres, como son el, los, las, les, las, del, ¿sí? Todo eso nos dice la gramática griega que cuando hay un sustantivo que es unido con otro sustantivo por esta conjunción que está aquí, kei, ¿sí? Que lo une, y nos dice la gramática griega que cuando hay un sustantivo unido por ese copulativo kei y el primero de los sustantivos trae o el artículo definido o en su caso que nos unen los saludos paulinos, las preposiciones, y el segundo no lo trae, se refiere a la misma persona, se refiere al mismo ser. Ese es el caso en la gramática que hay aquí. Entonces aquí nos está diciendo Hapuseo Patros Gemon Kei Curio Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? De Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Aquí no aparece el del, que es lo que nos
dada la traducción de esta preposición, hapo, de, ¿sí? No aparece después de este copulativo, no aparece, ¿sí? O de esta conjunción, no aparece. Debería estar antes de curios, debería estar antes de aquí. Aquí donde estoy señalando con el cursor, aquí debería estar, para que suene de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Debería estar allí. La regla gramatical nos dice que cuando hay un artículo definido, cuando hay estos sustantivos unidos por el copulativo que, y el primer sustantivo trae o la preposición o el artículo definido, en su caso aquí es la preposición, si el primero lo trae y el segundo no lo trae, se refiere a la misma persona. Ahora, vamos a colocar un ejemplo en español. Vamos a colocar el ingeniero y doctor. Vamos a dejarlo allí. Dos sustantivos, o dos, sí, ingeniero y doctor. El ingeniero y doctor. Si usted mira este ejemplo, ingeniero y doctor, entonces usted va a decir, pertenece, esas son dos personas, el ingeniero y doctor. Serían dos personas. Pero cuando se le coloca un nombre, por ejemplo, el ingeniero y doctor Alexander Escobar, estos dos sustantivos ya serían dos adjetivos de un nombre propio o de un sujeto, el cual es Alexander Escobar. Sería, como decirlo así, las dos profesiones de Alexander Escobar, ingeniero y doctor Alexander Escobar. Lo mismo nos sucede en el griego, ¿sí? Aquí lo que Pablo realmente escribió en sus cartas es que Jesucristo es el Dios Padre nuestro y Señor. Ahora, para corroborar esto, Michel habló de algunas traducciones. Vamos a buscar alguna traducción sobre esto. Déjeme decirle que los saludos paulinos, Pablo siempre salta a Jesucristo como Dios y Padre y Señor nuestro. Vamos a ver, estamos en Filipenses 1.1. Aquí, perdón, Filipenses 1.2. Esta es una traducción que se llama la Septuaginta al español. Vamos a verla en Filipenses aquí 1.2. Dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Mire bien lo que está diciendo. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Si ven que esto le suprime el del, no está el del que aparece aquí, este del, ¿sí? De Dios Padre, no aparece acá después de la I, no aparece, ya que es lo que está uniendo, ¿sí? La conjunción, el copulativo, es el que une. Pero como aparece en el primer sustantivo y no aparece en el segundo, por eso el traductor de esta Biblia Septuaginta al español, o los traductores, porque fueron varias personas eruditas en griego, hebreo y arameo, tuvieron que traducirlo literalmente conforme a la regla gramatical. Ya es una Biblia textual. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Es el saludo que Pablo da a las iglesias, perdón, indicando que Jesucristo es el Dios Padre y Señor nuestro. Ahora, otro ejemplo, vamos a ver Filemón. Filemón capítulo 1, la carta a Filemón, también nos trae ese mismo ejemplo de saludo. Leamos, dice, gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Mire, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces es evidente que respetando la gramática griega, ¿sí? Respetando esa gramática, estos traductores nos han traído una Biblia textual donde evidentemente se demuestra y se muestra que Jesucristo para Pablo es el Dios Padre nuestro y Señor. ¿Sí? No es una segunda persona, sino que Jesucristo es el todo en todos. Dios Padre nuestro y Señor. Así se debe traducir textualmente los saludos paulinos. Desafortunadamente, siempre nos han vendido una idea de Trinidad, una idea de tres personas diferentes y distintas, donde Jesucristo sí solamente o simplemente ocupa el lugar de un Dios Hijo, de un Hijo eterno, de un Hijo de Dios, pero no le dan el lugar que Pablo dijo que era. Él es toda la plenitud de la deidad. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es Dios, Él es Padre nuestro y también es el Señor. Para Pablo, Jesucristo era el todo en todos. Esta es la razón, Michel,
por la cual vemos esto en nuestras Biblias. Ya puede quitar la pantalla, por favor. Y aparece así también en la Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, como acabamos de ver, es muy interesante. Y ahora usted podría explicarnos con breves o pocas palabras, corto tiempo, cómo un creyente podría refutarle esto a una persona de otra denominación. Bueno, Michel, la verdad, eh, a ver, hay algo Sí que, sabemos que es complicado sí, porque tendría que sacar interlineales y de griego y preposición, pero bueno, podríamos presentarles algunos textos en algunas versiones que sabemos que hay, correcto. listo, a eso iba. La verdad es, si lo vamos a demostrar de una manera académica va a ser complicado, porque esto ejerce una, un tiempo de estudio, un tiempo de investigación, pues aunque yo lo estoy dando ya, la investigación mía duró algunos años hasta que logré culminar, pero aquí lo estoy dando ya, como se dice, molidito, ya desbaratadito. Ahora, tú has acertado, lo único que podemos decirle a una persona que se acerca a nosotros y nosotros querer explicarle esto es decirle, mire, la escritura desafortunadamente ha sido permeada, le han introducido ciertas preposiciones, le han añadido ciertos eh, artículos definidos o pronombres que no aparecen en la escritura original. Mire, la Septuaginta al español o la Septuaginta de Hahnemann, que ambas traducciones son hechas por eruditos trinitarios, textualmente dicen en los saludos paulinos que Jesucristo es el Dios, Padre nuestro y Señor. Esa sería la forma ideal, mostrarla por medio de esas traducciones. Ahora, hay otra traducción también que es muy asequible a nosotros, ¿sí? Muy asequible a nosotros, que es la traducción La Biblia de las Américas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí textual. La Biblia de las Américas, en el capítulo 3, verso 9 de Santiago, allí Santiago dice que Jesucristo es el Señor y Padre. Escuche bien, dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, dándonos a entender evidentemente que Jesucristo para todos los apóstoles es tanto Señor y Padre. Recuerde que Santiago capítulo 2 verso 1 dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. Esa sería la forma más sencilla de poder explicarle a las personas por medio de las traducciones textuales de lo que fue escrito originalmente, digámoslo así, en el griego por puño o por mandato de los apóstoles. Ok, bueno, muy bien, eso de verdad es mucho. Por eso les invitamos a todos de verdad a estudiar la Biblia, a escudriñar las escrituras. Es muy importante porque muchas veces nosotros tal vez admiramos a muchos, ¿verdad? Porque muchos admiran a pastores de altos rangos, ¿verdad? Y lo primero que dicen, muchas veces eso creemos. Y cuando vamos a la Biblia vemos que no es así, vemos que tal vez hay cosas distintas. Bueno, ahorita pues vamos a una segunda pregunta que nos han hecho. Sabemos que los testigos de Jehová en Juan 1:1 enseñan el texto de una manera distinta. Ellos dicen un Dios, ¿verdad? Cuando sabemos que la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no un Dios. ¿Cómo podemos explicarle a los amigos y a los hermanos por qué ellos pronuncian este texto así y cómo podríamos nosotros refutarlos o cómo podría un hermano hacerles ver que no es así? Bueno, Michel, primero voy a explicar la parte académica o técnica de donde ellos se apoyan para decir que se debe traducir un Dios. ¿Sí? Segundo,
voy a responder también tu pregunta de cómo poder refutar eso. La Biblia me dice, o el estudio del griego me dice, que en el caso de Juan 1.1, en esta última parte donde dice Kaiseos, dice en Jologos, dice, y Dios era y el verbo era Dios, ¿sí? Traducido literalmente sería, y Dios era el verbo. Apaga tu micrófono, por favor, Michi. Te agradecería. Vale. Gracias. Bueno, entonces, ellos, según el estudio de la gramática griega, nos dice que aquí hay un predicado nominal. Un predicado nominal, ¿y qué es un predicado nominal para que todos entendamos? Dice que un predicado nominal ocurre cuando un sustantivo es el complemento de un verbo copulativo. Un sustantivo es el complemento de un verbo copulativo. Vamos a mirarlo en el texto griego para que veamos cómo es la parte técnica o académica de esto. Colabórame ahí, Michel, por favor. Si se está viendo ya. A pantalla completa, por favor. Allí tenemos Juan 1.1. Juan 1.1 desde el punto o de lo que se escribió desde el griego. Esta es la última parte donde vemos o vamos a explicar esto. Esta última parte. Dice Kaiseos genjologos. ¿Sí? Y Dios era la palabra. Pero como hay el artículo definido aparece aquí. Si este es el artículo definido, entonces se debe traducir y la palabra era Dios. Ahora, para entender qué es un predicado nominal, dice que ocurre cuando un sustantivo es el complemento de un verbo copulativo. El verbo copulativo es este, ¿sí? Que es el verbo eimi, ¿sí? Es este. Aquí está en una voz imperfecta, ¿ya? Entonces aquí está. Entonces, y el sustantivo, que es el complemento, es seos. ¿Sí? Y Dios era la palabra. Entonces la palabra era Dios, porque se debe comenzar a leer desde acá. La palabra era Dios. Listo. Entonces ellos dicen, como la gramática griega nos dice, que cuando hay un sustantivo, ¿sí? Cuando hay un sustantivo que no trae el artículo definido, dicen ellos, los testigos de Jehová nos dicen que cuando hay un sustantivo que es el complemento predicativo que antecede a un verbo copulativo y está sin el artículo, en este caso es este sustantivo que antecede a este verbo copulativo, dicen y está sin el artículo definido, que sería este de acá, Job, ¿sí? Sería este, estoy señalando aquí. Entonces, dicen ellos, y también lo dice la gramática, y voy a darles un ejemplo, siempre se debe traducir con, se debe traducir como ¿sí? O sea, se debe traducir como indefinido. Sería indefinido, ¿Listo? Entonces, según ellos aquí dice, y la palabra era un Dios, porque siempre se debe traducir así. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, Evangelio de Juan capítulo 6 verso 70. Vamos allá y vamos a mirar que evidentemente nuestras Biblias nos ofrecen ese ejemplo. Vamos a ver solamente uno. $6.70. Vamos a mirar allá. 6.70. Que donde nos dice la última parte, nos dice, y uno de vosotros, dice aquí, Kai de Jumin, dice, y uno diabolos estin. Pues vemos que está este sustantivo, diabolos, y aparece antes de un verbo copulativo, o sea, en caso de eimi. Si nosotros vamos a la Biblia de las Américas, vamos a encontrar, permítame ir a la Biblia de las Américas, y dice allí, y uno de vosotros es un diablo. No dice es diablo, porque diablo solamente como sujeto o como entidad hay uno solo, ¿sí?
conocemos como el diablo. Pero aquí el Señor le está diciendo a uno de los 12, dice, y uno de vosotros es un diablo. Entonces ese es el ejemplo que ponen los testigos de Jehová, por ejemplo. Y uno de vosotros, diabolos, dice aquí, heis diabolos estin. Heis diabolos estin. Entonces literalmente sería uno diabolos estin. Entonces vamos a mirar cómo se traduce esto en la Biblia de las Américas, por ejemplo. Lo traduce como un diablo. $6.70, vamos a mirar. Juan. Allí está. Jesús le respondió, no escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Mire lo que dice aquí. Vemos que en el ejemplo dice diabolos, estin, diabolos, estin. Entonces vemos que no aparece el artículo definido para decir que es el diablo, por ejemplo. Artículo definido para hacerlo definido, que es el diablo, sino que está indefinido. Y la Biblia de las Américas lo traduce como un diablo. Entonces, tomando ellos como base esto, ¿sí? Tomando ellos como base esto, entonces dicen ellos que así como lo traducen las Biblias que nosotros usamos, se debe traducir también Juan 1.1. La palabra era un Dios, o el verbo era un Dios. Ellos dicen la palabra. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo donde Dios no es indefinido. Dios no es indefinido, Dios es definido, aún sin el artículo definido. Recuerde bien, el artículo definido es Jos. Aún sin el artículo definido, Dios en la escritura es definido siempre, porque Dios no es un Dios, Dios es Dios. ¿Dónde encontramos ese ejemplo? Filipenses capítulo 2, verso 13. Vamos a mirar allá. Vamos a mirar que aún en la misma Biblia de los testigos de Jehová, vamos a mirar Filipenses 2.13. A ver, vamos para que Michel nos comparta la pantalla aquí. Allí está. Filipenses 2.13. ¿Sí? Vamos a mirar. Dice aquí, Seos gar estin. Vemos que es la misma construcción gramatical. Siempre va a aparecer, mire, el artículo, el sustantivo, en este caso, seos o teos, aquí está, es este. Aparece el sustantivo sin el artículo antes de el verbo eimi, o ese verbo copulativo aparece. Entonces debería ser indefinido y nos deberías decir aquí, porque un Dios, el que opera en vosotros, debería decir así. Pero si leemos, por ejemplo, en nuestra Biblia, dice que Dios es el que produce en nosotros o el que hace en nosotros. Dios es definido, ¿sí? Dios es definido. La Biblia de los testigos de Jehová debería traducirlo porque un Dios es el que hace o el que opera en vosotros. Así también el querer como el hacer, es lo que nos dice este texto, ¿sí? Pero vemos que es la misma construcción gramatical que nos ofrece Juan 1.1 en su tercera cláusula, que sería kaiseos genjologos, ¿sí? Vemos que aparece el sustantivo antes del verbo copulativo, aparece sin el artículo definido. Debería traducirse un Dios,
Así como hemos leído también Juan 6:70. Uno de vosotros un diablo es. Un diablo es. Debería traducirse aquí en la Biblia de los testigos de Jehová un Dios. Pero vamos a ver en esa Biblia, en la Biblia de ellos, si aparece que Dios es el que hace o el que opera las cosas en vosotros o es un Dios. Recordemos, nuestra Biblia dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Dios es definido. Vamos a ver la Biblia de los testigos de Jehová. Ya les comparto aquí pantalla para que Michel nos haga ese favor allá. 2.13, Filipenses 2.13, vamos a ver. A ver, quitemos esta. Vamos a poner la otra. Aquí estamos. Ahí está, Michel. Sí, señor, gracias. Bueno, aquí estamos. Filipenses 2.13. Esta es la Biblia de los testigos de Jehová. Aquí aparece. Biblia de los testigos de Jehová. Filipenses 2.2. Biblia de los testigos de Jehová. Vamos a ver. Debería decir un Dios. Pero miren lo que dice. Porque Dios es el que. ¿Sí? Dios. Pero ellos dicen que según la regla gramatical, dice que cuando un sustantivo es el copulativo predicativo que antecede al verbo copulativo y está sin artículo, este siempre es indefinido y se debe traducir como un. ¿Sí? Indefinido. Pero vemos que en Filipenses 2.13 ellos no usan esa misma regla. ¿Por qué no la usan? Porque Dios es definido. Dios no es indefinido. Dios es definido. Dios es Dios. ¿Sí? Dios es Dios. Entonces dice, porque Dios es el que causa de su beneplácito, está actuando en ustedes a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar. Ahora, respondiendo a la pregunta de Michel, ya vemos que la gramática griega nos dice a nosotros que efectivamente se debe o se puede traducir que cuando hay un sustantivo que es el complemento predicativo de un verbo copulativo y este no trae el artículo, se debe traducir como indefinido. Sí, eso lo dice la gramática griega. Pero nos dice también ella misma que el contexto, escuche bien, el contexto es el que nos hace a un sustantivo que es el complemento predicativo de un verbo copulativo. El contexto es el que nos hace a ese sustantivo ser definido o indefinido. Ahora, el contexto es que el verbo es Dios. El verbo es Dios. El verbo no es un Dios. Porque Dios es definido. Por lo tanto, se debe traducir el verbo era Dios. ¿Sí? Creo que es claro. ¿Hasta aquí vamos claros, Michel, para responder la segunda parte? Sí, muy bien, muy bien. Ahora vamos con la segunda parte. Bueno, en esta misma Biblia de los testigos de Jehová, en esta misma Biblia, vamos a ver si se debe traducir un Dios según el contexto o se debe traducir Dios porque estamos hablando de Jesús. En la misma Biblia de los testigos de Jehová, ellos mismos indican que Jesucristo es Dios. Vamos a ver dónde. ¿Sí? Isaías 9:6. Deberían haber traducido que Jesucristo era un Dios. ¿Sí? Deberían haberlo traducido un Dios. Que esa es la profecía acerca de Jesús. Isaías capítulo 9, verso 6. De esta manera es que se les explica a ellos que están traduciendo muy mal Juan 1:1. Isaías, Biblia de los testigos de Jehová, ¿sí? Isaías capítulo 9. Mire bien, esto es lo que dice la Biblia de ellos. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso. Mire bien, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿es al fin Jesucristo qué es? ¿Es Dios o es un Dios? No, el contexto nos indica que evidentemente Jesucristo es Dios. No es un Dios. Vamos a leer otro texto en la misma Biblia de los testigos de Jehová, ¿sí? Que es la forma de explicarles a ellos por qué está mal traducido que Jesucristo es un Dios. Mateo capítulo 1.
Vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Dice, nacimiento de Jesucristo, dice, pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: durante el tiempo en que su madre María estaba comprometida para casarse con José, se halló que estaba encinta por Espíritu Santo antes de que se unieran. Sin embargo, José, su esposo, que era justo y no quería hacer de ella un espectáculo público, tenía la intención de divorciarse de ella secretamente. Pero después de haber reflexionado acerca de estas cosas, mire, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a casa, porque lo que ha sido engendrado en ella por Espíritu Santo, es por Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tienes que ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por su propio profeta, que dijo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa que con nosotros está Dios. ¿Qué significa Jesús? Con nosotros está Dios. Eso es lo que dijo el profeta, que el nombre era como Dios fuerte, ¿sí? O en el hebreo es Dios todopoderoso. Dios fuerte. Ahí vemos que evidentemente se llama a Jesucristo Dios fuerte. Sí, perdón, Dios con nosotros. Entonces no es indefinido. El contexto nos está diciendo la misma Biblia de los testigos de Jehová que Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, vamos más adelante. Vamos más adelante y vamos a Juan 20:28. Y recuerden que estamos hablando, estamos colocando desde la propia Biblia los testigos de Jehová. Juan 20:28. Ahí la tenemos, ¿verdad? Aquí la tenemos. Jesús aparece a sus discípulos. Incredulidad de Tomás, desde el verso 24, usted lo puede tomar. ¿Qué le dijo Tomás? Mire, la misma Biblia de los testigos de Jehová. En contestación, Tomás le dijo: ¿a quién? ¿Con quién está hablando? Con Jesús. ¿Qué le dijo? Mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios, con D mayúscula. No un Dios. No, ¿qué le dijo? Dios, no un Dios con D minúscula. No, Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces, los testigos de Jehová cometen un suicidio académico, ¿sí? Un suicidio intelectual, cometen ellos al traducir que el verbo era un Dios, que porque está indefinido, no tiene el artículo definido, entonces es indefinido, por lo tanto es un Dios, cuando en la misma Biblia de ellos enseña y dice, ¿sí? No aplican la norma o no aplican la regla gramatical donde aparece Dios como indefinido, sin el artículo. Y vemos en Filipenses 2:13 que ese es Dios. No dice por lo cual un Dios con D minúscula, dice porque, no dice en la Biblia, porque un Dios es el que en nosotros produce, así que como le sino que es Dios, porque Dios es definido y Dios es con D mayúscula. Y vemos que a Jesucristo, la misma Biblia de los testigos de Jehová, se le salta con D mayúscula y se le llama Dios, ¿sí? Ya hemos dado 3 textos. Vamos a ver en esta Biblia también Romanos capítulo 9, verso 5. Y hay muchos textos más. Sí, pero lleguemos nomás hasta esos. Romanos capítulo 9, verso 5. Mire lo que dice: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, bendito, para siempre, amén. Dios que está sobre todos. ¿Sí? Entonces estamos viendo literalmente que en la propia Biblia de los testigos de Jehová, Jesucristo es Dios. No un Dios, sino que es Dios. Ahora, permítame aquí analizar algo. Entonces estamos viendo literalmente que Jesucristo es Dios. Dios que está sobre todos, bendito para siempre. Amén. Entonces podemos decir literalmente que los propios testigos de Jehová, ya Michel, hasta ahí la presentación,
los propios testigos de Jehová cometen, se refutan a sí mismos, cometiendo ellos mismos un suicidio intelectual, ya un suicidio académico, porque la misma gramática que ellos deben aplicar a ciertos textos la desechan y hacen a Dios definido. Y es que Jesucristo es Dios y es el único Dios, es Dios. Por eso ellos en Isaías 9:6, Mateo 1:21 y Romanos 9:5 tienen que traducir literalmente que Jesús es Dios. Ahora, aclaro algo, ellos se están dando cuenta de que metieron las de caminar. Decimos acá en Colombia, de pronto me disculpa si usted allá en otro país dice que este forma de hablar mía es grosera, no sé, no, la verdad no sé. Acá en Colombia dice metieron las patas. No sé en otro país cómo será. Pero entonces, como decimos acá, se equivocaron o la embarraron. ¿Sí? Y quieren corregir eso. Y en la nueva traducción que ellos han sacado, nueva traducción de este año 2020, Romanos 9:5, lo han cambiado. Ya no dice que Jesucristo es Dios, no. Pero las traducciones antiguas, como la que acabamos de ver, dice que Jesucristo es Dios, que está por encima de todas las cosas, porque así se debe traducir y así está en las Biblias. Jesucristo no es un Dios con D minúscula, sino que es Dios definido. ¿Sí? Esa es la explicación, Michel. Ok, bueno, como podemos ver, la Biblia de ellos tiene errores garrafales, como se dice. Ellos tratan de ocultarlo, de negarlo, pero no se puede negar esa realidad. Bueno, ahora tenemos la pregunta, la inquietud que siempre ha surgido sobre la transfusión de la sangre, ¿verdad? Y hemos visto muchas personas afectadas de su propia vida debido a esta enseñanza. Dejan morir a sus creyentes, a sus hijos, porque dicen que es pecado la transfusión de sangre, que no se debe. Y bueno, esto es algo que no lo creemos, no lo concebimos. Dejar morir a una persona por no transferirle sangre cuando Jesucristo nos salvó a nosotros a través de su sangre. Hermano Alexander, ¿de dónde sacan ellos estas enseñanzas y cómo las refutamos? Gracias, Michel. Bueno, la idea de la sangre, voy a hablar de la idea de la sangre. La sacan ellos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Para entrar un poquito en contexto, hubo una discusión. Hubo una discusión entre creyentes judíos y Pablo sobre que los nuevos creyentes que eran gentiles, o sea, de que no eran de la nación de Israel, tenían que circuncidarse y guardar la ley. Tenían que circuncidarse y guardar la ley. Eso lo encontramos, si usted lo lee, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde dice el verso 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Escuche bien, mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces era necesario que para ellos, que el gentil que creía en el Señor, había que circuncidar y comenzar a guardar todos los ritos de la ley. Entre esos ritos o entre esos mandamientos está la prohibición de comer sangre. Ahora, los testigos de Jehová sacan su idea de la transfusión, de que no se puede hacer transfusión de sangre, de el verso 20. Dice que después de dice que se levantó Jacobo y dice el verso 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, 1, de los ídolos, 2, de la fornicación, 3, de ahogado, 4, de sangre. ¿Sí?
4 de sangre. Bueno, entonces los testigos de Jehová dicen aquí que aquí está plasmada la prohibición de la transfusión de sangre. Pero esto es algo primeramente ilógico. Voy a explicar por qué. Año 50 después de Cristo. Vamos a decir 40 y algo en que surge más o menos esta historia. El tiempo cronológico en realidad a ciencia cierta no lo sé, pero vamos a poner año 40 y algo, año 50. Ocurre esto. Ocurre esta discusión entre Pablo y los judíos. Y le dice Pablo, los gentiles, nosotros no somos salvos por las obras de la ley, sino por la gracia. Y se le manda a las iglesias que se abstengan de ¿qué? De fornicación, de los ídolos, de ahogado y de sangre. Dice el verso 20, desde el 26 en adelante, dice, hombres que han, dice aquí, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces dicen ellos, mire, es que ahí dice que nos abstengamos de sangre. Sí, esto es verdad, pero habla de la transfusión. Allí no dice, primero no dice transfusión. Segundo, es ilógico, porque en este tiempo la transfusión de sangre aún no se había desarrollado. No había un estudio sobre la transfusión de sangre. No se había experimentado sobre la transfusión de sangre. No se había dictaminado que una persona podía vivir por medio de la transfusión de sangre. No, esto comienza a ocurrir a partir del año 1700 hasta el año 1900, entrado 1900, donde por medio de las investigaciones de algunos, entre comillas, pues científicos, comenzaron a mirar si se podía al ser humano darle transfusiones de sangre. Comenzaron con transfusiones de perro, colocándole sangre de perro a las personas, y evidentemente las personas morían. Después comenzaron a colocarle como toda la sangre de animal no es compatible con la del hombre, entonces vamos a colocar sangre de hombre a hombre. Esto ya ocurre alrededor de cerca del siglo pasado, 1900, donde se comienza a hacer la transfusión de sangre y se descubre, escuche bien, que no son compatibles la sangre humana. Se descubre el RH y los grupos sanguíneos. ¿Ya? Porque se le aplicaba la sangre a una persona y de todas maneras ella moría. Se paraba en un tiempo y al tiempo moría. Por medio de la invención del microscopio se encontró que hay un RH en la sangre, que es el RH positivo y RH negativo, y los grupos sanguíneos. Y se comenzó ese estudio y se comenzó ya después del año 1900 a hacer la transfusión de sangre como una manera o una forma de salvar vidas. No fue en este tiempo. Ahora, para saber textualmente qué es la prohibición de sangre, escuche bien, ¿de qué se está discutiendo aquí? Eso es hacer un análisis al texto. En otras palabras, leer y entender. En castellano, así, leer y entender. ¿De qué se está hablando? Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. En la ley de Moisés no dice que el hombre debe recibir transfusiones de sangre. En la ley de Moisés se dice que la prohibición es de comer sangre. Ahora, después de esta discusión, ellos, los apóstoles, rescatan de la ley, juntamente recibiendo el consejo del Señor, obviamente, rescatan de la ley ciertas cosas
que la iglesia debe guardar de esos ritos. Y las voy a enumerar. 1. Los ídolos, verso 20. 2. La fornicación, eso está en Levítico 18. 3. Ahogado y de sangre. Y de sangre. De la ley, lo único que la iglesia debe guardar es ojo con los ídolos, o sea, la idolatría, ojo con la fornicación, y Levítico 18 nos amplía qué es la fornicación, lea qué es la fornicación, que es el pecado de impureza sexual, ¿sí? Y allí usted lee todo eso y dice, wow, todo esto es fornicación, ¿sí? El adulterio es fornicación, porque hay gente que dice que fornicación y adulterio son dos cosas, no. El adulterio es fornicación, es el pecado de impureza sexual, fornicación es eso, ¿sí? Ahora, y de sangre, si nosotros vamos allá de lo que se debe guardar de la ley, nos dice evidentemente, vamos a leerlo, que no es transfusión de sangre. Por eso digo que es ilógico y es antibíblico, ¿sí? Ilógico y antibíblico hablar en esos términos. Levítico capítulo 17, verso 10 en adelante. Si usted mira su Biblia, encontrará que hay unos contextos. Levíticos capítulo 17, verso 10 en adelante. De lo de la ley, lo único que se debe guardar es esto. No dice transfusión, dice prohibición de comer sangre. Dice, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, escuché bien, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre mi pueblo. Mire bien lo que dice el otro texto, verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, según el contexto al que lea entienda, lo que la iglesia debe guardar de la ley es la idolatría, ojo con la fornicación o la impureza sexual, ojo con comer ahogado, porque recuerde que los animales deben ser degollados, no deben ser ahogados. Degollados y su sangre riegue, ¿sí? Y ojo, no se coma la sangre, porque eso es lo que la iglesia debe guardar. No comer, acá no dice transfusión. Si cualquier varón de la casa de Israel y de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera aquella sangre. Quisiera ver este texto en la Biblia, los testigos de Jehová, a ver cómo dice. Ya aprovechando que la tenemos aquí en pantalla, vamos a ver Levíticos capítulo 17, vamos a ver qué nos dice allá, si habla de transfusión. Capítulo 17, verso 10 y 11. Ya la voy a compartir. Vamos a ver. Vamos a compartirla. Vamos a ver. Creo que... Ah, sí, ahí está. Gracias, Michel. Ahí está. Miren lo que dice allí. Vamos a mirar. Levíticos 17:10, que es el contexto de lo que está mandando a que la iglesia no debe hacer. De la ley, ¿no? De la ley. Porque dice aquí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene quien en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Ya? Dice, porque ha aparecido, verso 28, estoy leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna cosa más que estas cosas necesarias, que os atengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Ahora, el contexto habla es de guardar cosas de la ley, no toda la ley, de la ley. ¿Qué dice, por ejemplo, esto en la ley? De la prohibición de la sangre.
No dice transfusión, sino comer. Dice, en cuanto, estoy leyendo la Biblia de los Testigos de Jehová, vamos a colocarla aquí para que vean. Dice, Levítico 17, Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. 17 dice aquí, en cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel, o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que está comiendo la sangre. Recuerde, dice comer, no dice transfusión. ¿Por qué? Por sencillamente algo lógico, el tiempo de los apóstoles, la transfusión de sangre no había sido inventada, digámoslo así. Aún no se había desarrollado un estudio, aún la ciencia no había dicho que la sangre salva vidas, ¿sí? La ciencia no lo había dicho, pero miren lo que nos dice el verso 11, porque el alma de la carne está en la sangre. Esto, alma, significa vida, alma significa vida, por eso dice acá nuestra Biblia, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida, ¿sí? Ya podemos quitar ahí el texto, Michel. La vida, escuche bien, la vida, o sea, ¿está en dónde? En la sangre. Pregunto yo, ¿mandó Dios a que se coma la sangre o no se la coma? Que esto es lo que debe guardar la iglesia, de la sangre o transfusión. No habla de transfusión. Y lógico, antibíblico, porque en este tiempo, o antihistórico también, ¿sí? Antihistórico, porque la historia nos dice que es en el siglo pasado que se desarrolló o se vino a ver que la sangre le podía dar vida a la persona, porque hay múltiples enfermedades en la sangre. O sea, personas que sufren de enfermedades de su sangre que necesitan una transfusión. Por ejemplo, una persona que necesita limpiar su sangre, que ya no tiene riñones. Entonces, ¿sabe qué hacen? Transfusión de sangre. Le ponen sangre nueva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ciencia descubrió que la vida está ¿dónde? En la sangre. La vida está en la sangre. Pregunto yo, una pregunta nomás. Si la vida está en la sangre y la misma Biblia me lo está diciendo, y yo me niego a darle vida a un pariente y lo dejo morir, estoy obedeciendo la palabra de Dios cuando su contexto habla de comer, no de transfusión, o estoy siendo un asesino porque el contexto me dice que la vida está en la sangre. Entonces los testigos de Jehová erran al darle una interpretación de transfusión a algo que es de comer. Nadie come por las venas. Nadie puede comer por las venas. Por aquí se pueden inyectar ¿cómo se llama? Fortificantes en suero, en varias cosas, pero no se puede comer. Personas que necesitan, por ejemplo, que no pueden por aquí digerir, le abren por aquí un huequito, le ponen una sonda y por allí le meten la comida. Por aquí no se puede comer. Entonces, también otra cosa, si esa persona necesita vida, necesita vivir, ha perdido, tiene aproximadamente 4 litros de sangre, si no estoy mal, 4 o 5 litros de sangre, y ya ha perdido la mitad, usted ya entra en shock. Perdiendo 2 litros de sangre, ya entra en shock y está a punto de morir. Y se lo digo porque yo soy testigo de eso. Tuve un accidente, perdí aproximadamente 2 litros de sangre en el lugar del accidente y ya estaba a punto de entrar en shock. Entonces la vida está en la sangre. Es una mala interpretación, ¿sí? Una mala interpretación que dan los testigos de Jehová. Si usted se niega a hacer eso y su familiar muere, usted dice que es homicida y los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Pues eso es, digámoslo así, un apunte nomás. Amén, amén. Es que es muy duro, de verdad que ha muerto gente por esta mala interpretación, hermano Alexander. Así es. Ha muerto gente y es muy duro, es muy triste que mueran personas
por una mala interpretación bíblica. Sí, señor. Es muy duro porque ellos la cogen sangre, pero no miran el contexto, que es un contexto próximo, no es un contexto lejano, sino que es un contexto próximo. Se está hablando de la ley, se está hablando es de guardar la ley. Y los apóstoles dicen, sí, señores, bueno, vamos a escoger esto. Y dice que les ha parecido bien a ellos y al Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo. ¿Mm? Entonces Yo no es... conozco personas que han tenido problemas psicológicos por esta razón y amigos que dicen, no, es que mi mamá es de los testigos de Jehová, pero yo no, porque ¿cómo se le ocurre que si mi mamá necesita mi sangre yo la voy a dejar morir? Nunca, prefiero no ir. Entonces, eso es una locura total. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Hay una pregunta que es muy interesante y es que ellos dicen que Jesús es el arcángel. Ellos dicen que Jesús no es Dios, aunque ya vimos que la Biblia de ellos dicen que es Dios, dicen que es un Dios, pero también dicen que es un ángel. Es que son locuras, son locuras. A ver, entonces, ¿en qué se basan ellos para esta idea? Porque son ideologías. Eso ya no es exégesis, sino hay exégesis. Ya ellos plantean su propia opinión a través de estos. Entonces, ¿por qué ellos dicen esto? Y lo más importante, ¿cómo les refutamos estas teorías? ¿Cómo un evangélico, cómo un pentecostal puede hacerles ver, mostrarles y entenderles que están errados, están equivocados en esas falsas doctrinas? Listo, Micho. Vamos a mostrarlo. Mientras tanto, bueno, quisiéramos saludar a Víctor Gómez, que está ahí conectado desde que empezamos. Un saludo muy especial también para él. Listo. ¿Ya podemos responder? Sí, dale. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, los testigos de Jehová y también hay otra doctrina, otra iglesia que comparte la misma creencia de los testigos de Jehová, que son los adventistas, que nos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Ahora, ¿en qué se basan ellos? Se basan en lo que dice Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos a leer Daniel capítulo 12, verso 1, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto, ellos le dan contexto cuando leen las 70 semanas de Daniel, donde dicen el verso 9, capítulo 9, verso 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces dice, mire, Miguel es el gran príncipe, ¿sí? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y el Mesías es príncipe, entonces él es Miguel. Es Miguel, ¿sí? Lo atan y bueno, y tienen otra interpretación más. Pero, ¿será cierto esto? ¿Será cierto esto? La escritura me dice a mí, textualmente, que no necesito o lo vas a poner algo. Listo, gracias. La escritura me dice a mí textualmente que Gabriel es un arcángel. Gabriel es un arcángel, no es Dios. Ya leímos que según la Biblia, los testigos de Jehová, Jesucristo es Dios. Un arcángel no es Dios. ¿Sí? Un arcángel no es Dios. ¿Dónde leímos en la Biblia los testigos de Jehová que Jesucristo era Dios? Romanos 9:5, Mateo 1:21, Juan 20:28, Isaías 9:6. Dice que es Dios. Ahora,
La Biblia dice que Miguel era un arcángel. ¿Dónde encontramos eso? Judas, carta de Judas, apóstol, donde dice, pero cuando, verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, el arcángel. Entonces vemos que evidentemente Jesucristo no es un arcángel. Y ellos confunden algo cuando la escritura nos dice que Jesucristo con voz de mando. ¿Sí? Nos dice allá con trompeta de Dios. Vamos a leerlo. Eso está en dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces dicen, mire, es que él es un arcángel. No, aquí no está diciendo que es un arcángel. Dice con voz de arcángel. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Ahora, vemos literalmente que la escritura nos está diciendo que evidentemente Jesucristo no es un arcángel. Jesucristo es, ¿qué? Dios. Otro argumento que ellos tienen es decirnos que por el nombre, Miguel significa quien como Dios. ¿Sí? Y Jesucristo significa Dios con nosotros, o Jehová con nosotros, Dios con nosotros. Entonces dice quién como Dios. Mire, es que Miguel significa Dios. Entonces vemos entonces que Isaías también era Dios. Porque Isaías significa Jehová es salvación. Eso significa Isaías. Si por el nombre nos vamos. ¿No? Es que el nombre Miguel significa quien como Dios. Y el nombre de Jesús dice Jehová Salvador. Eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces si vamos a mirar por medio de nombres, entonces vamos a encontrar que Isaías también es Dios. O Isaías también es Miguel. Porque Isaías significa Jehová es salvación. Entonces no podemos irnos a decirnos que por el significado de los nombres Jesucristo sea el arcángel Miguel. Es más, Jesucristo no es un arcángel. Jesucristo es Dios. Otro punto para refutar esta creencia. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento a Jesucristo se le llamó Miguel. Recordemos lo que dice Daniel 9. Dice, cuando vengas el Mesías príncipe. O sea, Mesías. Listo, el Cristo, el Mesías. ¿Ya? El ungido. Pero no se le llamó Miguel. Cuando venga Miguel, el príncipe, no se le llamó Miguel. ¿Ya? Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento a Jesucristo se le llamó Miguel. También encontramos que se refiere a dos personas distintas en la Escritura. Se refiere a dos personas distintas, Miguel y Jesús. ¿Dónde encontramos eso? Ya lo leímos. Judas capítulo 1. ¿Sí? Judas capítulo 1. Vamos a mirar allá y verá que el mismo Judas está diciendo que Miguel y el Señor son dos, no son el mismo. No son el mismo. Dice aquí, dice el verso 4, aunque está mal traducido de la Reina Valera, pero voy a tomarlo de allí. ¿Sí? Está mal traducido porque la traducción es que Jesucristo es el único Dios soberano y Señor nuestro. Pero voy a tomarlo de aquí de la Reina Valera. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y Señor. O sea, ¿quién? Jesucristo. Pero aquí dice y a nuestro Señor Jesucristo, pero es en realidad a Dios el único soberano y Señor Jesucristo. Así se debe traducir literalmente. Pero entonces vemos que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y es más, dice que Jesucristo, según Judas, es el único Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Sí? Ahora, según Judas relata, Miguel le dice al Señor, o Miguel le dice al diablo, el Señor te reprenda. ¿Ah? Mire, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Entonces aquí no dice cuando Jesús Miguel, o cuando Jesús que es Miguel,
contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, le dijo, yo te reprendo. ¿Ya? O Miguel Jesús te reprenda. No, es que los apóstoles sabían que Miguel primeramente era un arcángel, cuando el arcángel Miguel, y segundo que el Señor es Jesucristo. Entonces ahí podemos tomar como base también cómo refutar esto. Daniel 12:1, ya lo leímos, donde ellos nos expresan que el gran príncipe, entonces dice, mire, es que es el príncipe, ese es el gran príncipe, ¿ya? Y entonces el príncipe es el Mesías y el príncipe es Jesucristo. Pero recuerden que Isaías 9:6 no dice arcángel, dice Dios fuerte o Dios todopoderoso, no dice arcángel, dice Dios, ¿sí? Pero además, Miguel no es el único príncipe. No es el único príncipe. Y eso nos lo dice también Daniel capítulo 10, verso 13. O sea, que como él hay otros más. O sea, Dios está llamando a ese arcángel, lo llama, o la escritura lo llama el gran príncipe. Pero no es el único príncipe. Y lo dice Daniel capítulo 10, verso 13. ¿Dónde lo dice? Aquí. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, uno de los principales príncipes, indica que con él hay otros que son príncipes, pero sobre ellos Miguel es un gran príncipe, pero él es uno de los principales príncipes, no es el único. Y Jesucristo es el único Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ahora, habiendo dicho esto, Jesús, como ya lo dije, no es un gran príncipe. Aunque Jesús es príncipe de paz, ¿sí? Príncipe de paz, o el Mesías príncipe, Él es el único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, Rey de Reyes y Señor de Señores. En la adoración que se le rindió por parte de los reyes que venían de Oriente, se le dijo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle, el único príncipe que es Rey. ¿Sí? ¿Sí estamos en eso? Entonces Jesucristo no es el gran príncipe, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey eterno y soberano. Entonces, ese sería cómo también refutarles a ellos eso. ¿Ya? El Todopoderoso. Ahora, como ya lo leímos también anteriormente, Jesucristo no es un arcángel. Jesucristo en la misma Biblia de los Testigos de Jehová es Dios. Y los arcángeles no son Dios. ¿Sí? Son seres enviados como mensajeros de parte de Dios. Sencillo como eso. Y eso lo vemos tanto con Gabriel, lo vemos también como con Miguel. ¿Sí? Lo vemos. Jesucristo es Dios. En la misma Biblia de los Testigos de Jehová, Mateo capítulo 1, verso 21. En Juan capítulo 20, verso 28. Romanos 9, 5, Isaías 9, 6. Nos dice textualmente que Jesucristo es Dios. A pesar de que era príncipe, es y será el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Ahora, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Dice eso, que Jesucristo viene es con su corte celestial en su venida. Recuerde que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, allá donde lo leímos, dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Vamos a volverlo a leer. Está hablando es de la venida. Y esa venida no se refiere a que Jesucristo sea un arcángel. Por favor, tome especial nota en esto. No se refiere a que Jesucristo sea un arcángel. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando desde su venida. Y cuando habla que Él viene con voz de arcángel, indica que trae la corte celestial en su venida. Corte celestial, vienen sus ángeles, viene todo su ejército celestial con Él. ¿Dónde encontramos eso? Marcos capítulo 8, verso 38. Vamos a leerlo. Marcos 8, 38.
Dice así, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Mm? ¿Sí ven? No se refiere, no se refiere. ¿Qué pasó, Michel? Dime. Ya, es que estaba presentando el texto en la pantalla. Ah, ya. Bueno, entonces no se refiere a que Jesucristo venga como arcángel, no, Él viene como Dios. Recuerde que Él viene como Dios, Rey de reyes, Señor de señores, pero dice que el ejército celestial le sigue, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, perdón, Apocalipsis capítulo 19, el ejército celestial le sigue a Él. Ya, vamos a ver eso. Apocalipsis capítulo 19, es el contexto de lo que nos dice aquí. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 19 dice, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. El micrófono, Michel, por favor. Gracias. Ya. Todavía no. Ya, no. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y le seguían en caballo blanco. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 1.8, textualmente, no en esa Biblia adulterada a los testigos de Jehová, sino como está en el idioma griego, nos dice que Jesucristo es el Señor, el Dios, el Todopoderoso. Y léalo en la Biblia de las Américas, que es una traducción impresionante allí. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, Dios, el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y recuerda, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces Jesucristo, ¿cómo viene? Viene como el Señor Dios Todopoderoso. No viene como un arcángel, pero dice que le siguen los ejércitos celestiales, sus ángeles. Por eso dice 1 Tesalonicenses que viene con voz de arcángel, o sea, trae sus ángeles. Listo, Michel, esa es toda la argumentación que tengo para este texto. Micrófono. Muy bien, bueno, es que la verdad es que es ilógico que usted en un texto diga que es un Dios, en otro texto usted afirme que es un Señor y Dios, y en otro pues diga que es un ángel. Eso es loco, eso es de locos. Bueno, con la última pregunta que es acerca de la expulsión, ¿verdad? Esta es más sencilla. Ellos dicen que expulsan a las personas porque yo tengo amigos que sus padres han sido expulsados porque dicen, y cuando dicen que una persona expulsó a alguien no se puede relacionar ni aún con la misma familia. Eso es algo más de locos todavía, de verdad. Es increíble ver de dónde sacan esas locuras cuando el Señor dice amaos los unos a los otros, ¿verdad? El que no tiene amor, pues no ha conocido a Dios. Entonces, a ver si usted nos explica a todos de dónde sacan esta locura y cómo la refutamos. Bueno, tal vez ellos se refieran, aunque la Biblia no me dice a mí, que si alguna persona ha sido expulsada de alguna congregación, no se pueda el familiar relacionarse con él. Esto es meramente un ámbito eclesial administrativo que el Señor le dio. Por favor, me colocas en pantalla. Que el Señor le dio a sus pastores, el cuerpo administrativo, para aquel que es, vamos a buscar el texto en cuestión.
Vamos a buscar el texto en cuestión para poderlo mostrar. Este es un ámbito solamente, netamente eclesiástico, ¿sí? No compromete la familia, no puede comprometer el grupo de amigos. Es más, ni aún puede comprometer los miembros de la iglesia, ¿sí? Recordemos que Pablo, hablando sobre aquellos que no trabajan, dice que los reprendan duramente, pero que no los vayan a destruir, que es más, se comporten con ellos como hermanos. Hay en la iglesia algunas, y estoy hablando de la iglesia del nombre, ¿no? Algunas conductas que no son propias o son conductas pecaminosas a los cuales el Señor dice que esa persona, si no se arrepiente, debe ser expulsada de la iglesia. Esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. Recuerde, está hablando de la iglesia, no de mi relación de familia. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere la iglesia, escuche bien, dilo a la iglesia, ¿sí? Si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no oyere la iglesia. Esto es un ámbito meramente de la iglesia. Entonces, ¿permite Dios que la iglesia, algún miembro de la iglesia, sea expulsado? Sí. Sí, sea expulsado de la iglesia, sí. Y inmediatamente la persona sea expulsada, escuche, pero solamente es por pecado. Pecado no arrepentido. Pecado. No es por cualquier cosa que lo vamos a expulsar de la iglesia, no. Es por pecado. Un pecado persistente. Esa persona no se quiere arrepentir, ¿ya? Quiere seguir en su mala práctica, quiere seguir en su pecado, ¿ya? Entonces, es obligación del pastor decirle, venga hermano, vamos a hablar sobre esto. Corríjase, mire, los pecadores no eran el reino de los cielos, su conducta es esta. ¿Ya? Bueno, no quiso. Llama a 2 o 3, en este caso, la junta local. El hermano Juliano de tal sigue en su conducta. Hermano, lo reconviene, hermano, pues, corríjase. No se corrigió, hay que decirlo a la iglesia. Si lo dijo, o sea, ya en la asamblea, si se lo dijo y no se arrepintió, se lo expulsan. O sea, no le cierran la puerta, no se le puede cerrar la puerta. Porque la Biblia dice que el que se arrepiente y confiesa su pecado y se aparta de él, ese alcanza misericordia. No se puede expulsar, no se le puede cerrar la puerta, pero ya no se le puede llamar hermano, ya no se le puede llamar hermano. ¿Dónde vemos este caso? Pablo apela a esto en 1 Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado. Un hombre que había un tal caso de fornicación en esa iglesia, que había un hombre que tenía la mujer de su padre. Un caso aberrante. Y dice Pablo que se reúnan ellos y su espíritu y el tal sea juzgado y entregado a Satanás. O sea, Pablo lo expulsó de la iglesia. ¿Sí? Lo expulsó. Por un pecado no arrepentido. Porque por ese pecado, ese fornicario, ya ese caso de fornicación, la iglesia estaba siendo vituperada. Y ese hombre no que se quiso arrepentir. ¿No? Entonces Pablo lo expulsa. Dice que sea entregado a Satanás. Pero escuche bien. No indica eso que mi familia no puede, o la familia no puede dejar de hablarle, o la familia tiene que dejarlo por ahí relegado, que ya los miembros de la iglesia no lo pueden saludar. ¿Qué hubo, José? ¿Qué hubo, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Es más, llamarlo hasta hermano, porque fue rociado con la sangre de Jesucristo, bautizado en el nombre de él, recibió el Santo Espíritu de Dios. Si ese hombre se arrepiente, alcanza misericordia. Pero eso es meramente un caso de iglesia, no de familia. Mi vida familiar no tiene que intervenir en mi vida o de la iglesia. O la iglesia no puede intervenir, decirle a mi familia, no lo reciban, no le hablen. Es un pecador, sí,
Es un pecador, pero no pueden decirle que no le hable, ni siquiera le dirijan la palabra. No, eso está mal dado o mal mandado. Lo que sí decimos a verdad es que sí es permitido por el Señor aquel que persiste en su pecado sea expulsado de la iglesia. O expulsado no, sea tenido por gentil y publicano. O pecador. ¿Sí? Gentil y publicano. Sea tenido dentro de la iglesia. Ah, pero que se arrepintió y se consagró a Dios. Bendito sea el Señor Jesús, que actuó y ese hombre o esa mujer dispuso su corazón para buscar a Dios. Ahora ya no es gentil ni publicano, ahora es un santo de Dios. Esa sería la explicación, hermano Michel. Bueno, muy bien. Gloria a Dios, de verdad que eso son buenas cosas que uno como cristiano debe aprender, uno como evangelista debe tener en cuenta, ya porque hay muchos que en estos momentos pues no pueden refutar a una persona testigo de Jehová porque tal vez no saben cómo, no entienden cómo, pero bueno, para eso se hacen estos programas. Vamos a tener prontamente cómo refutar también en breve a un trinitario, a un mormón, a un adventista. Así que a todos les invitamos a suscribirse a este canal. Bueno, hemos estado un poco quietos estos años por el traslado hasta España y bueno, ahora la cuarentena nos ha dado tiempo para volver a funcionar. Gloria a Dios. Y bueno, un saludo muy especial a nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Les invitamos a todos. Él tiene su canal de YouTube en su propia opinión, en su propio estudio, en su propia enseñanza. Bueno, los dejamos con el hermano Alexander para que se despida y se presente. También tiene un libro, creo que también ha escrito libros, hermano. Puede decirnos, publicarlo y compartir con nosotros. Adelante. Sí, gracias Michel por invitarme a tu programa, Apología Apostólica del Nombre. Gracias por esa invitación, te lo agradezco. Y como lo dices, sí, tenemos nuestro propio canal, tenemos dos canales, por cierto. El uno se llama La Única Verdad de Dios, donde tratamos diferentes temas, debates, escatología y muchos temas. Y tenemos un canal que se llama, es de preguntas y respuestas, donde podemos expresar a los hermanos y a los amigos donde poderles también responder. Solamente ese canal es solamente de respuestas, no más, respuestas bíblicas, ¿ya? No más. Y como tú lo dices, tenemos también, hemos escrito ya, por la gracia de Dios, 4 libros que se llaman, 2 son de unicidad, se llaman La Unicidad de Dios, parte 1 y 2. Uno es contra el catolicismo, pero no es en contra, digámoslo así, que digan que somos enemigos, no, sino que es enseñanza. Tiene 15 capítulos y en ese libro podemos enseñarle, aprender a enseñar al católico que sus dogmas o lo que ellos creen no es bíblico, y lo abordamos desde el punto de vista bíblico, histórico, y también usamos también la etimología para ello. Y también el último libro es acerca cómo debe vestir la mujer cristiana, cómo se debe vestir. En ese libro también, por medio de la historia, la Biblia, lógicamente, lo primero, y también la etimología, abordamos el tema de la vestimenta en la mujer, si se puede o no se puede usar maquillaje y ornamentos, ya aretes, collares, todo eso. Entonces lo abordamos desde ese punto de vista para que nosotros, como la iglesia del nombre, la verdadera iglesia, tengamos ese material dispuesto para presentar defensa, ¿no? Porque siempre se ha vituperado a la mujer de la pentecostal, a la mujer del nombre, que porque no se echa maquillaje, que porque se viste con falda, que porque no se pone aretes, y de pronto hemos fallado en poder ofrecer defensa hacia eso, defensa o argumentación. Entonces por medio de este libro lo podemos explicar mejor. Si alguno quiere llevar estos libros, pues me llama a mí,
Si usted vive en el exterior, el número es más 57 318 436 0745. Si viene en el exterior, repito, más 57 318 436 0745. Y si vive aquí en Colombia, 318 436 0745. De antemano, Michel, muchas gracias, mi hermano. Gracias por invitarme y bienvenido de nuevo a la apologética. Dios te guarde. Amén. Mire que muy curioso, precisamente ayer me preguntaba una chica a través del enlace de Facebook que por qué las pentecostales no se ponen pantalón y solo usan vestidos, de verdad. Y me preguntó también un amigo que es católico, que me decía si la hostia representa el cuerpo de Cristo o es simbólico, o bueno, preguntas que hacen que bueno, ya tendremos la oportunidad en otro programa de responder. Con mucho gusto. Muchas gracias, mi hermano Alexander. Estaremos atentos para hacerle otra invitación a otras preguntas. Que el Señor lo bendiga a usted, a su ministerio, y el Señor nos bendiga a todos. Y ya saben, a todos en estos momentos, quedarse en casa, completar la cuarentena, y la Biblia nos manda a ser prudentes. Así que todos, el Señor nos bendiga. Listo, mijo, gracias por la invitación. Listo, mijo, que Dios me lo bendiga, o yo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, mijo, bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal el trabajo? ¿Estás Bien. trabajando? Sí, ¿Estás claro. en cuarentena? No, nosotros no paramos porque nosotros pues somos como la cuarta fuerza del Estado, entonces nos toca trabajar. Estar firme siempre, ¿o yo? Eso ahorita está. Yo ya llevo más de un mes sin trabajar, como mes y medio. Por la gracia del Señor que nos ha sostenido, yo. Tremendo. Ve. He pasado. Me enteré de que Italia descubrió un tratamiento. Y yo hablé ayer con un hermano italiano que está en Italia y me dice que sí, que es verdad. ¿Ustedes qué han sabido de eso? Pues la verdad, se dice primeramente que China ya controló eso. Sí, o sea, China ya no tiene. Ya ellos tienen el tratamiento. Y los chinos se vinieron a Italia. Eso salió en el noticiero europeo. Los chinos, el presidente de China y todo el equipo médico de China se vino a Italia, porque Italia fue un desastre mundial en ese asunto, y ya están controlando eso, ya también